Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a tener el primer estudio de Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer del versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Este entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vamos a leer hasta el versículo 10. Luego vamos a continuar con el versículo eh, 11 en adelante. Ahorita vamos a compartir sobre esta palabra que es muy importante. Eh, el rey de Israel rasgó sus vestidos. ¿Por qué este rey rasga sus vestidos? ¿Por qué rasga sus vestidos? Esos vestidos reales, ¿por qué tienen que ser rasgados con las cartas que le envía el rey de Siria? ¿Por qué tiene que llegar a esa gran magnitud de llegar a rasgar sus vestiduras reales? ¿Por qué? Eh, para este rey, esas cartas son una ofensa. Para este rey de Israel, los mensajes que vienen enviados del rey de Siria es como una ocasión que está declarando la guerra. Pues para rasgar sus vestidos es por algo ya grave. Por ejemplo, Jacob rasgó sus vestidos cuando él creyó que su hijo José había muerto.
Esto está escrito en Génesis capítulo 37, versículo 31 y 34. Él rasgó sus vestidos. ¿Por qué los rasgó? ¿Por qué José rasgó sus vestidos? ¿Por qué Jacob rasgó sus vestidos? Porque sus hijos le dijeron que José había muerto. Pues él pensó que su hijo murió. Al ver la túnica llena de sangre, ¿qué pensó Jacob? Una bestia del campo devoró a mi hijo y murió. Y con esa noticia que recibió Jacob, rasgó sus vestidos de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Rubén rasgó sus vestidos al no encontrar a José en el pozo. Está escrito en Génesis 37, versículo 29. Cuando él no encontró a José en el pozo, rasgó sus vestidos. Eh, entonces, nosotros podemos ver en Jueces 11:35, sale un hombre que también rasga sus vestidos. Jecté rasgó sus vestidos cuando miró que al salir la hija a recibirle, cuando él venía de la batalla, cuando él miró que su hija salía de la puerta de su casa a recibirlo, ¿verdad? Entonces rasgó sus vestidos, porque él había hecho un juramento a Dios, que lo que saliera de la puerta de su casa lo daría en sacrificio. Pues él hizo un voto a Dios que no tenía que hacerlo. Aunque no hiciera ese voto a Dios, Dios ya había dicho que él iba a ser vencedor, pero se le ocurre ofrecerle algo a Dios. Y dice, lo que salga de la puerta de mi casa. Él pensó que iba a salir una oveja, un perrito, un gato, no sé, cualquier cosa que él, mascota, lo que tuviera él de animales, que saliera por la puerta de la casa. Pero también tenía una hija, única hija. Él tenía que decir lo que salga de lo que salga del patio, lo que salga del granero, ¿verdad? Yo voy a ofrecerle un sacrificio, pero de la puerta de la casa. Y ahí salió la hija. Entonces él no tenía cómo decirle a Dios que ya no. Él quería cumplir su voto, su promesa. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que matar a la hija, horriblemente. Él venía contento de la batalla, pero cuando él vio que salió la hija, rasgó sus vestidos de gran sufrimiento y de gran dolor. También Josué rasgó sus vestidos. También. Esta vez una derrota por la cual, por la culpa del anatema. Cuando Josué rasgó sus vestidos, ¿verdad? A través de una derrota por la culpa del anatema, porque Acán tenía en su tienda escondidos unas cosas que él se había traído. Ese día murió Acán apedreado y quemado en el valle de Acor. En ese día murió y Josué había rasgado sus vestidos por la derrota que habían tenido, por culpa de este hombre que tenía escondido ese botín. Cuando se descubrió, tuvo que ser apedreado y quemado. Y cuando leemos la Biblia, muchos otros más, hasta el rey David también en algunas ocasiones rasgó sus vestidos cuando recibía malas noticias. Muchos otros.
rasgaron sus vestidos. Muchas cosas así pasaron y muchas otras. Pero ¿por qué ahora, leyendo aquí esta parte de la Biblia, por qué el rey de Israel rasga sus vestidos? ¿Qué es lo que le preocupa al rey de Israel? ¿Por qué cuando recibe las cartas del rey de Siria lo hacen que se levante y rasgue sus vestidos? ¿Verdad? Ahora el rey de Israel rasga sus vestidos. Para él, para el rey, para él es un insulto que le manden a un hombre enfermo, que le manden a un hombre leproso. Él no tiene la cura. Él no haya qué hacer ante esa situación. No le encuentra una salida. No tiene que mostrar ante sus enemigos. No tiene la fe este rey. El rey de Israel no haya qué hacer con ese leproso. No tiene la fe, no tiene a Dios, no tiene el testimonio. Hay profeta en Israel, hay Dios en Israel, pero el rey no confía en Dios. Por eso Dios también estaba permitiendo muchas cosas en Israel, como la derrota ante los sirios, para manifestar el poder de Dios. Aún así, con todo y la derrota que tuvo el rey de Israel, no buscó a Dios. El rey solo se apoyaba en su pensamiento, solo consultaba con su pensamiento. Cuando le llegan las cartas del rey de Siria que le ayude a sanar al leproso, ¿verdad? Él en su pensamiento dice, yo no soy Dios que dé la vida y que mate y dé la vida. ¿Qué puedo hacer yo por este hombre leproso? Me está mandando un hombre con una magnitud de una enfermedad que no hay cura. ¿Cuántos leprosos no hay también en Israel? Pero no hay cura para ellos. Porque en Israel también habían leprosos, no solamente Naamán en Siria. También habían leprosos, pero ¿por qué no se sanaban? ¿Por qué no se curaban esos leprosos? Porque no confiaban en Dios. Porque ellos buscaban tratar de curarse por sí mismos. Así el rey de Israel no hallaba cómo ayudar, no hallaba qué hacer, porque su pensamiento lo estaba confundiendo. Aunque existe Dios, no puede irse a buscar a Dios a ver qué dice Dios. Hubiera buscado al profeta para que el profeta consulte con Dios y Dios le dé la guía al leproso de cómo tiene que sanarse. Pero lo que hace el rey es, al no encontrar una solución, al no encontrar una solución al problema, lo que hace es enojarse, rasgar sus vestidos y querer buscar el problema con el rey de Siria. Entonces estaba muy enojado. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está en esa situación? Porque no le encuentra la salida, el camino a la cura del leproso. Porque no confía en Dios. Por eso, este, Eliseo, cuando él se da cuenta de que el rey rasgó sus vestidos, él le dice al rey, rey, pero ¿por qué rasgas tus vestidos? ¿Cuál es tu preocupación? No tienes que rasgar tus vestidos como si esto fuera un problema muy grande. Para Dios no hay problema. Mándemelo a mí y yo consulto con Dios y Dios nos dará el camino de cómo sanar este leproso, para que el pueblo enemigo conozca que aquí está Dios, conozca que tenemos a Dios y así se pueda hablar de Dios en todos los territorios enemigos.
¿quién tenía más fe en Dios, el rey de Israel o una muchacha cautiva? Esta muchacha cautiva que las bandas armadas se habían llevado cautiva de la tierra de Israel, esta muchachita la hicieron sirvienta de la esposa de Naamán. Cuando esta muchacha vio que Naamán tenía lepra, esta muchacha sabía, esto no es problema. Si este hombre se encontrara con Dios, Dios lo sanaría de la lepra. Si este hombre se encontrara con un guiador que lo guíe a él, a donde está la cura. Hoy en día, ¿por qué la gente no se cura del pecado? ¿Por qué la gente sigue sufriendo en el pecado? Porque no se han encontrado con el guiador que lo puede guiar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le enseñe cómo ser libre del pecado. Por eso la gente, a no encontrarse con el guiador que conoce el camino, está día tras día ofreciendo y haciendo muchos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Muchas otras maneras, otros caminos que no quitan el pecado. Por eso nunca pueden salir del pecado, nunca pueden salir de la lepra. Siempre quedan leprosos. Pero la palabra de Dios tiene la cura de cómo ser libres de la enfermedad del pecado, de cómo ser libres de la enfermedad de la lepra, porque la lepra representa el pecado. El pecado representa como la lepra. No había cura para la lepra. Así que el profeta sí conoce el camino, y la muchachita que fue cautiva conoce el camino. Por eso hoy en día hay muchos leprosos por todo lado. Pero si se encuentra con alguien que conoce a Dios, que tiene la fe, puede ser libre de la lepra. Por eso esta muchacha abrió la boca. Tal vez esta muchacha estaba pasando por una situación más terrible que la del rey de Israel. Por lo menos el rey de Israel sufrió la derrota, pero estaba todavía en su reino, comiendo, y por lo menos estaba en su casa, por lo menos estaba bien. Pero esta muchacha fue separada de la familia, fue llevada a la tierra que no es de ella, era cautiva y la tenían de sirvienta. Aunque esta muchacha tenía de qué estar preocupada y triste, ella se preocupaba más porque Naamán el leproso fuera sano. Por eso ella abrió la boca, y así, a través de abrir la boca, guió a Naamán, un leproso, hacia la tierra de Israel a encontrarse con Dios. Por eso, cuando nosotros somos justos, renacidos, aunque estemos pasando una situación fea, pero cuando nosotros abrimos la boca, Dios nos respalda. El rey es muy inteligente, por eso fue rey. Esta muchacha era una muchachita cautiva, pero cuando la muchachita abre la boca, Dios la respalda. Si nosotros también abrimos la boca, Dios nos va a respaldar, porque vamos a hablar de Dios, no vamos a hablar de nosotros mismos, estamos hablando de Dios, para que la gente se sane a través de Dios, a través de la palabra. Entonces, al final, no es el rey de Israel el que tiene la fe, más bien se desespera, pero una muchacha que no tiene nada, más bien tiene la fe y no se desespera. Así, podemos ver cómo Naamán fue guiado a donde las personas que, aunque no tenían una vida cómoda y no tenían muchas cosas, pero tenían la fe. Vamos a ver un poquito más sobre este asunto. ¿Por qué el rey de Israel rasga sus vestidos? Para él es un insulto que le manden a un enfermo, un leproso. Él no tiene la cura, no haya qué hacer. Ante esa situación, no le encuentra una salida, no le encuentra una solución. Esa situación no le encuentra una salida. Este rey no tiene que mostrar ante sus enemigos, porque no tiene la fe, no tiene a Dios, no tiene esa fe.
Pero la muchacha cautiva sí tiene la fe. Por eso puede guiar a un enfermo hacia el camino de la luz. Pero una muchacha cautiva sí tiene la fe, sí tiene la cura, sí conoce un camino y ese camino es Dios. El rey no tenía la solución por no creer en Dios. Así muchos leprosos están muriendo. Así muchos leprosos murieron en ese tiempo porque no tenían un guiador, no tenían alguien que los guiara por el camino, el camino de la luz. Cuando nosotros vemos en San Lucas capítulo 4, vamos a buscar la palabra San Lucas capítulo 4, versículo 27. Aquí, San Lucas capítulo 4, versículo 27. Vamos a buscar en la palabra. Dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto dijo Jesús. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. No solamente era Naamán, Naamán era de Siria, este hombre leproso. En Israel también habían leprosos, pero no iban a buscar la palabra, no iban a buscar al profeta. Así que muchos leprosos no fueron limpios en el tiempo de Eliseo. Solamente en el tiempo de Eliseo un leproso fue limpiado, fue sanado, fue curado. ¿Cuál? El sirio. Ni siquiera pertenece a Israel, sino que es de Siria. Pero desde Siria vino a Israel. Se encuentra con el rey de Israel, pero resulta que se encuentra el leproso. Naamán se encuentra con que el rey de Israel no tiene la solución, no tiene una cura, no conoce el camino, ¿verdad? Entonces llega a la casa de Eliseo y ahí encuentra un camino. Más adelante vamos a compartir porque Naamán se enoja y todo lo que hizo, ¿verdad? Pero por lo menos llegó a la casa donde está el camino. Eso es lo importante. Sí, cualquier persona se va a enojar. Cuando uno le comparte la palabra, se va a enojar. Va a decir que está loco, que cómo va a hacer eso así, que cómo se va a meter ahí, que cómo, ¿verdad? Muchas cosas como Naamán va a decir. Pero tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la cura, igual que Eliseo conoce la cura. Pero en ese tiempo solo un leproso fue limpio. Tantos que vean en Israel, solo un leproso nada más. ¿Por qué? Porque una muchacha lo guió a él hacia el camino de la luz. Entonces, en el tiempo de Eliseo, solo un leproso fue sanado. Está, nosotros podemos ver en, en San Lucas capítulo 4 versículo 27, solo uno. En San Juan, cuando nosotros vemos en San Juan capítulo 8 versículo 12, vamos a buscar un momentito. Si tiene la Biblia, vamos a buscar San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si todas las personas que tienen pecado se encuentran con Jesús, entonces esa oscuridad, esa enfermedad del pecado
al encontrarse con Jesús, que es la luz, desaparece todas las tinieblas. Jesús es la luz del mundo, Él desaparece las tinieblas, así como desapareció el pecado de Naamán también, como desapareció la lepra de Naamán a través de la palabra. Jesús es el verbo, es la palabra. Él dice, sea la luz, y fue la luz. Cuando la tierra estaba desordenada, vacía en tinieblas, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si una persona tiene pecado y llega a Jesús, va a salir limpio. Llega con oscuridad, va a salir con la luz. Entonces, tendrá la luz de la vida. En el mundo hay muchas luces, hay muchas lámparas, hay luces, hay cómo alumbrarse, pero no sirven, no dan vida. La palabra de Dios, la luz de la vida eterna. Él es el que da la vida eterna. Entonces, la luz de la vida es Jesús. Hay muchas luces en el mundo, pero pasajeras. Son luces falsas, pero Jesús es la luz de la vida. El que se encuentra con Jesús tiene la vida. Él es la luz que da la vida eterna. Lo importante es encontrar el camino verdadero a través de la palabra de Dios. Así podemos ver cómo una muchachita conocía el camino para la sanación de un hombre. Era muy importante que él fuera sanado de la lepra. Si muere en esa condición, él se moriría en la oscuridad. Pero llegó a tener la luz de la vida a través de la guía y a través de la palabra de Dios. Así vamos a seguir compartiendo la otra parte de cómo Naamán recibió esa luz de la vida, de cómo Naamán fue limpiado de su lepra. Vamos a llegar hasta aquí.